No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Servio Tulio Castaño, ya recuperado. Estábamos preocupados por su salud, pero ya llegó 100% acá. Bienvenido, gracias a doctor. Dios. Gracias por la invitación. Un abrazo. Bienvenido ahora en esta nueva casa, No se diga más. Doctor, con usted tenemos muchos temas de los cuales hablar, pero vamos a empezar por el más reciente, que es la actividad que se llevó a cabo el día de hoy en el Palacio del Voleibol, sí, donde se presentó el plan definitivo de reforma educativa de la Policía Nacional. Cuéntenos, hemos visto muchos anuncios que giran alrededor de la reforma de la policía durante estos 2 últimos años. Este de hoy ya finalmente se va a avanzar con el cambio de currículum de los policías. Claro. ¿Esto va a ayudar efectivamente a que tengamos policías mejor formados? No, definitivamente que sí. Además, esto es el producto de un diagnóstico que se le hizo a la institución, que reflejó las debilidades que había en todo lo que tiene que ver con el componente educativo de la policía. O sea, eso era, honestamente hablando, ahí no había ningún proceso de formación que pudiese eventualmente definir inclusive hasta una doctrina policial a los miembros de la policía. Para que ustedes tengan una idea, tenemos 9 escuelas de policías y cada uno tiene una doctrina diferente. O sea, de eso es que estamos hablando. En donde inclusive no duraban ni siquiera 60 días los programas de formación. En donde inclusive todo lo que tiene que ver con las prácticas en cuanto al uso del arma, su relación con los demás. Delicadísimo eso. No llegaban a disparar el arma ni siquiera más de 5 veces. O sea, es una situación, los niveles de precariedad que encontramos son espantosos. Y no hay duda de que esa fue una institución que el Estado descuidó. O sea, fue el Estado el responsable de que la Policía Nacional llegara a esos niveles. Y lo que se está tratando es y lo que se hizo durante todos estos meses, es de crear un programa académico que es real y efectivamente, o sea, puede inclusive hasta servir de modelo a países del área. Y por eso es que tú ves que ahí está una Moquín Sambén. Son verdaderos académicos que han construido todo esto con los miembros de la institución. Es decir, esto no se ha hecho al margen de la policía. Inclusive todos estos programas académicos se han hecho bajo la coordinación de una u otra forma o también aprobación del Consejo Superior Policial que preside el Ministro de Interior y que está la Procuradora General de la República, el director de la Policía, el director de Asuntos Internos, el inspector general. Es decir, es con ellos que estamos haciendo esto. ¿Y qué es lo que se preocupa se procura con todo esto? Es que los miembros de la policía entren por la academia. No que sean recomendados por el director general de la policía. Es decir, que sean gente de carrera, que van a ser sometidos inclusive a una serie de pruebas para definir de entrada quién tiene el perfil para ser policía. Uh-huh. Por ejemplo, probablemente nosotros 8 aquí en cabina no tengamos el perfil para ser policía, pero podemos entrar muy fácil a la institución. Claro. Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar. Y por eso es que ustedes ven que también, conjuntamente con todo esto, se han diseñado una serie de programas que pueden hacer a la policía o a quien quiera ser policía algo realmente rentable. Por ejemplo, un policía ya tiene un seguro cuya cobertura es la que tiene el ministro de Interior, para que ustedes tengan una idea. Entonces ya eran 39,000 miembros, tenemos menos policía ahora porque se ha estado llevando el proceso de profilaxis, como es normal. Eso se ha hecho con mucha delicadeza y con mucha profesionalidad, hasta tal punto que los propios policías no se están quejando del proceso que ellos mismos han pedido someterse, porque todo esto lo estamos haciendo con ellos, no es inventando cosas.
O sea que yo creo que el proceso va muy bien. Servio Tulio, ¿qué incluye este programa de formación para nuestros policías? ¿Cuáles son las aristas que se estarán abarcando? Me preocupa mucho la inteligencia emocional de los miembros de nuestra Policía Nacional. No, y acuérdate que para que ustedes tengan una idea, hasta para yo entrar a la Fundación Institucional, a la FINJUS, yo fui sometido a una serie de pruebas, incluyendo pruebas psicométricas. Claro. Y pruebas de capacidad académica. Eso se está haciendo, obviamente siempre respetando la dignidad del policía, siempre estando ellos de acuerdo. Pero todo este programa conlleva una transformación total de lo que han sido los programas académicos de los policías. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trato del policía con la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, todo lo que vienen siendo programas sobre lo que es la integridad del policía, todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza de la policía, todo lo que tiene que ver con lo que tú decías, esa inteligencia emocional que deben de tener los miembros de esa institución, el uso de los equipos y ver de qué forma también nosotros este proceso pueda servir con que la policía se someta al orden también. Se someta al orden. Porque si ella es la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, la primera que tiene que reflejar que ahí adentro hay un orden es esa institución. Bueno, todo esto se está haciendo ahora. Fíjense que este programa, tú y yo estamos ligados, muy ligados al tema educativo. Sí. Y tú también te has pasado la vida enseñándole y tú también. Este es un programa a 6 años. Esto no es un programa que se inventa. No. Es que este proceso va a durar 6 años. Ahora bien, en estos 2 primeros años, porque nosotros tenemos 35,000 policías, se van a someter a esos policías, todos, como es normal, a programas de educación continua. A los actuales. A los que ya están en la institución. pero claro. Y a los que se terminarán quedando. Entonces, mira, esto es interesante porque no hay forma de tú transformar una institución como la policía que no sea a través de la educación. Es la única forma. Porque a fin de cuentas, ¿cuál es el principal componente de la policía? Los policías. Pero eso tú lo tienes que formar. Entonces, nosotros teníamos una policía que el IPE, que es el Instituto de Educación Superior de la Policía, ahí no había ni siquiera un consejo académico, ni una junta de regentes. Nosotros que estamos ligados a la educación, ¿tú sabes lo que es un consejo académico en una universidad? Necesario. O sea, eso es fundamental. Fundamental. Ahí ni siquiera se sabe o se controlaba si realmente los capacitadores le estaban enseñando un programa adecuado a los policías. Ahí no hay bedel. Ustedes están oyendo una cosa tan seria. Entonces, lo importante de todo esto es que eso, por lo menos, se hizo el levantamiento. Y ya los policías saben, incluyendo la cúpula, que hay que fortalecer los programas de formación académica. No hay otra forma. Y para que ustedes tengan una idea, se van a impartir en estos 2 años 1,400 cursos diseñados ya. Estamos formando a los que van a ser los docentes, que van a entrar mucha gente nueva y los que se queden serán evaluados, como nos evalúan a ti y a mí todos los años en la universidad. Es así. Entonces, de eso es de lo que se trata. Yo creo que está el dinero. Ese es un punto importante. Ahí está el dinero. Porque sin dinero no se puede hacer una... Es imposible. Porque y hay dinero, efectivamente hay un dinero aprobado, y no solamente aprobado, sino realmente adjudicado para esto. Sí, claro. Mira, cuando nosotros le sugerimos al presidente que creara un fideicomiso para manejar fondos que fuesen destinados a fortalecer y transformar la institución,
A nosotros se nos dijo que nosotros queríamos de que privatizar la policía. Lo que pasa es que personas ligadas al sector privado que han tenido la costumbre de hacer donaciones a esa institución, evidentemente nosotros queríamos romper ese lazo, porque tú sabes que al que te paga tú te debes a él. Entonces queríamos cortar ese cordón umbilical que había entre un sector del sector privado que tenía resuelto su problema de la seguridad, vamos a hablar claro aquí, y que esas donaciones se hicieran a través del fideicomiso. Bueno, pues nosotros, ahí hay mucho dinero. Ahí hay mucho dinero y ese fideicomiso lo preside el ministro de Interior, tan sencillo como eso. Hay dos empresarios, como es lógico, porque ellos tienen que ver si eso se está utilizando de manera adecuada. Pero ahí está el comisionado, está el presidente de la República, está el presidente del Banco de Reserva, en fin, que es en el Banco de Reserva que está el fideicomiso. Entonces, gracias a Dios, el sector privado entendió, sobre todo, hacia dónde debe de dirigirse los fondos que ellos le aportan a la policía, y nosotros hemos entendido que no hay mejor uso que no sea el de la educación. Durante cada acción conlleva una reacción y uno la espera. No es para usted incluso que es un académico, sabe perfectamente que los cambios en las instituciones tienen un componente de que hay que vencer, sí, claro, que es la resistencia. Y resulta que la mayoría de las críticas, y de hecho las más viscerales a la reforma policial, se han recibido de parte de los ex policías, muchos de ellos que han ocupado la dirección de la policía. Así mismo es. ¿A qué entiende o a qué o con qué se relaciona el hecho de que estas personas digan recurrentemente que han puesto a reformar la policía a gente que no conoce la policía? Bueno, aquí hay una cosa que nosotros tenemos que y con el respeto que me merecen todos los exdirectores de la policía o todas las personas que estuvieron vinculadas a la institución. El método fracasó, eso es evidente. Claro. Y por eso es que ustedes ven que hemos tenido que auxiliarnos de expertos locales e internacionales. O sea, aquí está España, Colombia, Panamá, etc. Yo lo entiendo a ellos, porque es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura. Ellos, cuando les tocó dirigir la institución, hicieron inclusive hasta lo que ellos pudieron hacer. Pero la realidad es que la institución o cambia, o desaparece. Es muy simple eso. Porque esa es una institución que se separó de la sociedad. ¿Y por qué no se pensó en algún momento lo que la sociedad pedía, que era lo que realmente la sociedad pedía? Una disolución de la policía y crear una policía nueva. ¿Cuál fue la razón para que esa decisión no se tomara? Porque en los países en donde se ha tomado esa decisión, el tema de la seguridad se ha agravado. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Haití. En Haití se disolvió la policía. Pero sucede que lo que eran miembros de la policía entonces son los que están dirigiendo las bandas ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Además, no todo está perdido en la policía. Ahí hay mucha gente con unos niveles de formación, pero mucha gente. Sí. Y mucha gente que inclusive que estaba esperando que llegara el momento y que está cooperando en este proceso. O sea, que han asumido el proceso de la transformación personalmente. Y tú te das cuenta. Obviamente, tú cambiar la cultura no es fácil. Y mira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la policía. O sea, tenemos que tratarla con mucho cariño. Y te voy a decir por qué. Primero, es una institución de hombres armados. Porque vamos a hablar claro. Claro, hay que decir las cosas como son. Y lo segundo es que yo no conozco un solo país en el mundo que no tenga una policía nacional.
Si eso es así, tenemos entonces que darle la importancia que esa institución tiene, que parecería que nunca se le dio. Amigos, estamos conversando con Servio Tulio Castaños. Ya volvemos en No se diga más. Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y miembro del Consejo de Defensa Pública. Así que continuamos la conversación a propósito de que el presidente Luis Abinader anunció en el día de hoy el programa de formación para 35,000 policías en servicio de todos los rangos. Anteriormente, cuando estuvimos conversando, usted nos comentaba sobre que la institución también debe recuperar el orden a nivel interno. Y me pregunto cómo esto se va a materializar para los ciudadanos. ¿Qué cambios podremos ver a nivel institucional desde afuera? ¿Cuáles son estos mecanismos que va a implementar la policía para ir recuperando poco a poco la credibilidad que hasta este momento ha perdido? Y que ese es el reto. Ese es el reto. Nosotros lo que estamos aspirando es que a nuestros policías los respeten, como por ejemplo España respeta a sus policías, que tiene probablemente una de las policías más emblemáticas del mundo, y ellos hablan español igual que nosotros. Por ejemplo, los chilenos, los carabineros, que son respetados por todo como consecuencia de que esas policías, los niveles de formación de esos miembros son muy altos. Muy altos. Entonces, es en esa dirección que nosotros vamos. Por ejemplo, todo este proceso de transformación, por ejemplo, tú lo sabes muy bien, el IPE, por ejemplo. La gente ni sabe que esa institución tiene una universidad. Fíjate tú qué cosa más grande, incluyendo muchos de sus miembros. Entonces, es un tema. Ahora, el orden ni se escribe ni se dice, el orden se construye. ¿Y de qué es de lo que se trata? Yo recuerdo cuando nosotros le solicitamos a la Cámara de Cuentas que hiciera una auditoría a la institución. Gente que estuvo ligada a esa institución fueron los primeros que se quejaron. La auditoría se hizo ¿y qué era lo que nosotros procurábamos con esa auditoría? Que la institución, real y efectivamente, todo lo que es el gasto que ella tiene, sea transparente, que quienes se beneficien sean los miembros de la policía, porque todos los presupuestos que se hicieron de arriba para abajo. Yo entiendo a los oficiales, yo lo entiendo, pero lo que uno está procurando es que los presupuestos de la institución se hagan de abajo para arriba. Otra cosa, todas estas evaluaciones que se están haciendo comenzaron con el director de la policía. O sea, de arriba para abajo. Porque ¿quiénes son los que ponen el ejemplo en una institución? Son los de arriba. Son los que se ven. Y los grandes problemas. Obviamente al principio nos dijeron que nosotros no sabíamos nada de eso, 80,000 cosas diferentes. Perfecto. La realidad es que el proceso que se llevó a cabo aquí, Naciones Unidas, lo está tomando como modelo para que ese proceso se implemente en otros países que tienen un problema con sus policías. Entonces no nos fue tan mal. No nos fue tan mal a nosotros. Servio Tulio, para que tú veas lo que es para que tú veas lo que es la vida. Y vuelvo y te reitero, como tú decías, que fuimos críticos. Pero ustedes no se imaginan, porque esta es una institución que tiene mucho vocero. Muchísimo. Para que estemos claros, ustedes no se imaginan la cantidad de barbaridades que dijeron de mí durante ese proceso. Que mi hijo llegó un día a mi casa y me dijo, pero ven acá, papi, esta gente no te conocen. Creyendo como que van a estar sugestionando a uno. Es que la vida no es así. Este mundo cambió hace rato. Sí, siempre se ha dicho, por ejemplo, que la policía tiene un problema grave durante toda su historia, y es que el Estado la abandonó, pero no la abandonó porque sí.
se la entregó a un grupo de personas pero para que ese Dios. fuese el modo de supervivencia Y así de un no. grupo grande de gente. Y resulta que eso ha provocado que la policía tenga muchos jefes y muchos directores al mismo tiempo, porque hay grupos y esos grupos están gobernados por X o Y. Todavía hay un liderazgo de X ex director de la policía, que esa gente la controla él. Por eso él tiene un peso específico en política. Por eso siempre se da la transición de director de la policía, bien, te retiran, bien, política, inmediatamente, porque tiene un valor agregado, digamos, un pasivo político que lo lleva consigo. Cuando se va a una reforma policial, ellos mismos, los que fueron los principales detractores de la reforma, entendían que debían ser llamados para formar parte de la comisión. Muchos de ellos incluso dijeron, yo voy de gratis, yo quiero voluntariamente, yo voy. Pero probablemente lo que querían era mantener esa cuota de poder. ¿Qué está haciendo la reforma policial para desmembrar esos grupúsculos de poder y corrupción que todavía se mantienen en la policía al día de hoy? Vuelvo y te reitero, es un proceso, honestamente hablando. Acuérdate que una de las recomendaciones del grupo fue, porque nosotros no quisimos denominarle depuración. Nosotros lo que sugerimos fue una evaluación de desempeño. Interesante. Pero eso no fue un invento, es que eso lo establece la ley. Es decir, los miembros de la policía están sometidos, en virtud de lo que la ley establece, a una evaluación anual. Eso nunca se hizo. O sea, es ahora que se está evaluando el desempeño de los agentes policiales. Porque una y otra vez se ha dicho aquí, el problema no son nuestras leyes en la mayoría de los casos, es la ejecución Por supuesto de que sí. esas leyes. Acuérdate, las leyes, yo he llegado, uno que ha trabajado en esta bendita ley, la ley es una dimensión de una reforma, no es la reforma. Es más, las leyes son hipótesis de trabajo. Por ejemplo, esta ley que se está tratando de implementar, porque oye, otra cosa, es que ninguna ley en la policía se ha implementado. Bueno, los reglamentos no... Ya siquiera... ahora fue que se aprobaron, Exactamente. después de 6 años. Sí. Es que de eso es de lo que estamos hablando. Por eso es que yo te digo que el Estado descuidó esa institución. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley en el 2016, mandaba 20 reglamentos. Comenzamos nosotros desde la fundación a trabajar. Nos sacaron del medio. Nos sacaron totalmente del medio. Y por eso quiero hacer esta pregunta, Servio Tulio. ¿Cómo se siente usted, la persona, de que por fin estemos dando los pasos hacia la dirección correcta con esta reforma policial? Porque usted tiene mucho tiempo peleando para que eso ocurra. Y ya está llegando ese momento. ¿Cómo se siente? No, bien. Por lo menos me siento útil. Eso es importante. Y estos procesos te enseñan muchas cosas. Comenzando por una. Lo que no se da se pierde. ¿Cómo así? Lo que no se da se pierde. Es más, hasta un gesto de buena voluntad que tú no lo des. Eso se perdió. Entonces, esta institución... Porque fíjate que lo que pasa, la gente me critica a mí, pero ven acá, ¿por qué es que tú te metes con esa gente? ¿Por qué es que tú te crees que tú eres el director de la policía? Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó aquí fue que aquí nosotros vivimos una reforma constitucional en el año 94. Esa reforma trajo como consecuencia de que los actores del sistema de justicia lo fortalecieran. Sí. Por eso que ustedes ven que nos concentramos en los jueces, el Poder Judicial. Ya existe la carrera del Ministerio Público. Trabajamos esa ley en el 2004. Luego hicimos otra ley para el Ministerio Público, que es la ley orgánica del Ministerio Público en el 2011. Tenemos la ley de la defensa pública que se hizo en la Fundación. Tenemos los defensores públicos. Tenemos el Tribunal Constitucional. Pero nosotros veíamos que dentro de los actores del sistema había uno que andaba de su cuenta. La policía.
la los policía. problemas ocasionados. Entonces, por ¿qué eso. sucede? Que todo lo que tiene que ver con el diseño inclusive hasta de la propia política criminal del Estado, esa es una institución clave. Pero andaba... Y nadie se quería meter en eso tampoco. ¿Eh? Nadie se quería Es meter que en eso. era complicado porque es que era un Ahora, poder muy ¿cómo- fuerte ya. ¿Cómo se garantiza que estos cambios que se están dando, que van a empezar a tener su efecto, por supuesto, a largo plazo, Sí, porque claro. no es algo de un día En para 18 otro? meses se va a comenzar a ver. ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de esta reforma? Ese es el compromiso que debe de hacer el Estado. Por eso yo le he dicho mucho al presidente Leo Abinader, persona a la que no conocía, ¿eh? Oigan bien cómo la cosa. Tú dirás, bueno, pero te tocó manejar varios temas que no solamente ha sido el de la reforma de la policía. No, pero yo no conocía a ese señor, honestamente hablando, no saludábamos, pero no tenía una amistad con él. Es evidente que él tiene la voluntad de transformar la institución, que es lo más importante de una reforma policial, que haya un compromiso del presidente, porque el único que puede reformar una policía es un presidente de la República. Más nadie, no es de que el ministro de Interior, no, olvídate de eso. Es que hay una continuidad en esto. Ahí ese Otra es el cosa, reto. este país yo creo que se merece tener una buena policía. Y no haber llegado a los niveles en que se encontró la institución. O sea, este país necesita eso. Gente bien formada. Y yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la fe, por eso yo le he dicho al presidente, hablé con la oposición de esta reforma. Porque nadie es eterno. Comprometa a los partidos políticos. Fíjate que desde los partidos políticos ya no hay crítica al proceso, porque se ha hecho un trabajo. Claro, para que pueda continuar. Oye, chica, porque perdurar en el tiempo. nosotros vamos a seguir viviendo aquí. Claro. Tú ves, o sea, Sí, ese es todos el nos veríamos compromiso. beneficiados de esa Yo transformación de la pienso que policía. sí. El sector privado, los que tenían policía lo entregaron. Ese es un paso grande, Claro. grande. Y se ha ido entonces la institución recuperando parte de eso mismo. Otra cosa, no eran 40,000 policías que habían, ¿Cuántos? eran menos. Con todo lo que eso implica. No voy a entrar en detalle aquí porque... Claro. Pero tú sabes de lo que estamos hablando aquí nosotros. Claro. Porque no es lo mismo tú tener 37,000 miembros a tú decir que tienes 41,000. Correcto. Es muy Sí. diferente, principalmente para fines de nómina. Por supuesto que sí. Entonces, esto se ha ido llevando al paso, tú ves. Al paso. Pero así como Otra una verdadera cosa, transformación. el actual director de la policía, que él y yo peleamos muchísimo, Que le gusta pelear a él. Tiene ese carácter. él tiene el carácter para liderar la reforma. Él fue evaluado. Sí, es que tiene carácter. Él tiene el carácter. No, tiene carácter. Es Él como una tiene persona que uno dice, espérate, déjame no buscar problemas Sí, aquí. él tiene el porque carácter. quizá no me vaya muy bien en esta discusión. Él tiene el carácter. Bueno, nos alegramos muchísimo de escuchar eso, sobre todo que es basado en una evaluación y no un criterio de una persona. Eso es No, importantísimo. pero yo te voy a decir una cosa. Porque si tenemos la voluntad política, tenemos ahora mismo las organizaciones distintas de la oposición y el mismo sector privado y la sociedad alineados, y tenemos a una cabeza también de una institución que tiene el carácter, tenemos una muy buena combinación ahí. Yo creo que sí. Y hay otra cosa. A lo inevitable se le da la bienvenida. Es que Ahora era voy a usar esa. No, pero es La voy a que era usar inevitable esa. ya. O sea, era inevitable ya. Entonces, yo creo que lo importante es hacer de la policía algo que el dominicano quiera ser policía. Por ejemplo, Ay, sí. una de las grandes presiones que han tenido, un ex director de la policía dijo que no, que eso no era como yo decía. Pero es que me lo han dicho los directores de la policía. O es que senadores, diputados, la gobernadora, el gobernador.
vivían presionándolo a ellos, recomendándole que nombraran al chofer, a un sobrino, pero sin haber pasado ningún tipo de evaluación. No, solamente para que le den un arma y tener gente armada con ellos. Entonces, esas son de las cosas que se están desmontando. Es muy importante. Yo no sé si mis compañeros están de acuerdo en que cambiemos de tema, vamos a salirnos de la policía. Oye, Sí. porque ya la verdad es que hablo mucho de la bendita policía. Yo quiero Tiene ya dejar de muchos ser blanco años. de este proceso Tiene y dejar muchos que el años. presidente ya asuma él su Pero rol. ya, está bien. Pues vamos a cambiar de tema, Alex. Servio Tulio, ¿cuánto no se ha dicho de la ley de extinción de dominio, ya finalmente aprobada? Claro. Pero sigue habiendo algunos cuestionamientos o críticas de Claro. algunos especialistas en el área, que siguen indicando que hay ciertos delitos que dejaron en el proyecto de ley, o ya la ley promulgada, que no deberían estar allí Claro. y que son objeto de preocupación. ¿Cuál es la evaluación que haces ya con la ley aprobada? Y si existe una ley perfecta. Todo es perfectible. Todo es perfectible. Lo importante es que la ley se aprobó. Y como yo te decía, las leyes son hipótesis de trabajo. La ley establece un vacatio ley de 1 año. O sea, es una ley que no va a implementarse desde ahora. Lo lógico es que frente a una ley que te está creando un instituto que en principio es autónomo, evidentemente de que tú tienes que capacitar a quienes la van a implementar. Porque alrededor de todas estas leyes, y tú sabes el rol que nosotros jugamos en esta bendita ley, porque a nosotros nos tocó coordinar con el Congreso los seminarios. Trajimos los expertos. Básicamente. Hicimos los benditos desayunos. Nos sentamos Nada más le falta hacer el días. café. Pero la ley que se aprobó tiene mucho menos crítica que la que en principio aprobó el Senado de la República, que era una sin razón. Por eso es que tú ves que cuando llega a la Cámara de Diputados, y te puedo hablar con autoridad, porque a uno lo buscaron, llegamos hasta donde se pudo a limpiar el documento. Se le hicieron 37 modificaciones a 37 artículos de lo que se había aprobado en el Senado. Imagínate tú, es otra lógica la que tiene la ley, en donde tratamos de preservar, oye, lo que se llama la buena fe, Claro. el debido proceso, y aún así se quedaron algunas cositas que si no se le modifican a la ley, quizá el Tribunal Constitucional se tenga que pronunciar. Ahora, alrededor de esta herramienta se construyeron muchos mitos. El primer error, a mi juicio, fue que se diseñó una estrategia de comunicación totalmente errática. Sí. Esta ley no es de que para luchar contra la corrupción. Esta es una ley que es para tú luchar contra el crimen organizado. Nosotros tenemos herramientas para nosotros darle respuesta al tema de la corrupción hace rato. Sí. Para que tú tengas una idea. Todas estas personas que han sido encartadas en estos casos de corrupción, esa gente se le han embargado todos sus bienes. A todos. Cuentas bancarias. Los inmuebles que por lo menos aparecen registrados a nombre de ellos o de sus testaferros. O sea, nosotros tenemos herramientas para luchar contra la corrupción. Esto es otra cosa. Esto es contra el crimen organizado. Con los benditos narcotraficantes que tienen a los jóvenes de este país. Que vamos a tener que inclusive replantear la estrategia de cómo vamos a abordar a quienes consuman droga en este país. Porque ese no es un tema de la justicia, ese es un tema de salud pública. Claro. Qué bueno que usted lo dice. Concho, pero es que yo no Sí, sé cómo es que uno lo va a plantear. Es súper descuidado ese tema, la verdad. Entonces- entiendo yo. Sí. A veces yo me pregunto, ¿qué es lo que hace el bendito Consejo Nacional de Drogas?
¿Cuáles son las políticas que se están diseñando? Porque están muy enfocados a... Digo, que no me metan en eso a mí. No, claro. Ahí, No, ahí ya no puede con ahí otro. sí es verdad que voy a decir que no. Sí, pero yo creo que en el caso de específica esta dirección está muy enfocado a abordar el problema, o sea, quienes producen el problema, quizás no en esa solución y en el resultado de ese problema, que es lo que, lo que estamos hablando aquí. Nosotros estamos abordando muchas veces los problemas, no por sus causas, sino por sus consecuencias. Exactamente. Entonces, esas son de las cosas, ¿tú entiendes? Que nosotros tenemos que replantear. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy serio. Tú sabes que la Procuradora General de la República, ella es Procuradora General de la República, pero también es Ministra de Justicia. Sí. O sea, ella ha tenido que asumir una serie de atribuciones que no son atribuciones naturales de un fiscal general, por ejemplo. Por ejemplo, administrar recinto penitenciario, el INASIF, que es un desastre total, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la Procuraduría? Que la Procuraduría, en virtud de lo que establece la Constitución, es la que diseña la política criminal. Pero ¿de dónde tú has visto? ¿En qué país del mundo se diseña la política criminal desde la Procuraduría General de la República, que lo que debe de diseñar es la política de persecución? Entonces, todas estas cosas las tenemos que replantear. Sí, definitivamente. Ponerlas sobre la mesa, tratarlas sin pasión y ver de qué forma nosotros... Por ejemplo, ¿cómo tú le puedes dar una respuesta efectiva al problema de la criminalidad con un código del siglo XIX? Ay, eso a mí... Eso es... Oye, chicos, pero es que no puede ser. A mí eso me da un dolor, sobre todo porque la razón por la que está detenido ese código, yo entiendo que no justifica el Nombre de por Dios. O sea, la carencia que hay a nivel de marco legal para solucionar tantos problemas, y yo lo digo específicamente, vivo peleando con las mujeres que dicen que están defendiendo a las mujeres, cuando dentro de ese código penal, justo la violencia hacia la mujer no está cubierto como se supone, que es la principal o de las principales causas de muerte de las mujeres de aquí. Pero yo te voy a No es el tema del aborto. Entonces, cuando me sacan esas conclusiones, yo digo, tú no estás peleando por la mujer, tú estás peleando por ti. Entonces, no pongas en tu boca mi nombre, por favor. Más aún. Porque no es por mí aún. que tú estás peleando. Mira, con el Código Penal pasó lo que estaba pasando con la bendita ley de extinción de dominio. ¿Cuáles eran los dos puntos de la ley de extinción de dominio que era lo que más sobresalía? El que si era orgánica o era ordinaria. Y la retrospectividad. Y la retrospectividad. Cuando nos sentamos, señores, ese no es el problema. Los problemas son estos. Nosotros nos hemos concentrado quizá en lo menos relevante. Con el Código Penal, ¿qué pasó? Y ahí está tu queja. Nos concentramos tanto en las causales que descuidamos una serie de cosas que son clave. El delito electrónico, todo eso, o sea, de verdad. Claves. Bueno, ya me dicen que lo van a aprobar en la próxima legislatura. Esperemos que sí, porque ya no aguantamos más. Ya vamos a tener... Del siglo XIX. Ya no aguantamos más. Nos vamos a juntar ya. Ay, pero usted nos ha dado una buena noticia. Sí, lo van a aprobar. Ay, pero gloria a Dios. Eso está... Se va a mejorar Señor. el tema de la discriminación, que es una barbaridad. También. Es un acto de crueldad lo que se establece ahí. Y ya, para que lo sepan, y lo lamento, pues, ¿verdad? Pues yo era... Pero parecería que las causales se van a quedar fuera. Lo hablamos después, pero es que salvamos tanto, de verdad, por lo Pero menos tenemos yo, que Lorena, seguir es lo que adelante. pienso. Aunque Claro que sea sí. en Salvamos otra tanto, entonces las leyes son perfectibles, lo hablamos, poco a poco se va trabajando, pero es que salvamos tanto teniendo este nuevo código penal. Y hay otra ley que es importante. Yo dije una expresión que me la publicaron en los periódicos, imagínense ustedes qué cosa más seria. Ustedes saben que nosotros tenemos todos los escándalos de corrupción en este país es por la ley de compra y contratación esa que tenemos. Sí. Que esa es una herramienta que se diseñó para financiar el modelo político en este país. Te lo digo con sinceridad. A mí me ha tocado analizar procesos de licitación y la cantidad de trampa que tiene esa ley. De trampas
Fíjate que los escándalos inclusive de este gobierno ha sido por la bendita ley de compra y contratación. Sí. Es una ley escandalosa. Hay depositado en el Congreso Nacional una propuesta de modificación que quisiera que más adelante hiciéramos un programa Sobre eso. para poner ese tema sobre la mesa. Vamos a ponerlo. Y eso también Claro ha que sí. tardado Para mucho. poner el tema sobre la Esa mesa. modificación ha tardado mucho. Oye, Han sido pero, otras pero de las por que- Dios, esa hace varios modificación años. la teníamos lista. Mira, para lo poco que sirvió, porque eso no sirvió para nada. El informe de la Comisión de Punta Catalina, pues eso no sirvió para nada. Pero para lo poco que sirvió fue que se creó una comisión para reformar la ley, que era una de las benditas recomendaciones. Oye, nos sentamos 2 años. Esas recomendaciones las recuerdo. Hicimos las propuestas. Entonces yo utilicé una expresión dura, pero con buena fe, no con mala fe. Repítela antes de irnos a la próxima pausa. La expresión, Sí. que si esta administración no reforma la ley de compras y contrataciones, va a terminar peor que la anterior. Más a través Oye, de Top Alex, Latina 101.7. Alex, tenemos que tener en presupuesto unos pastelitos porque no podemos tener Oye, otro verdad. invitado así, viejo. O sea, tú No, te ni imaginas esta nosotros conversación tampoco. con unos pastelitos, por lo menos. Mi- Miren, en el fin de semana, Servio Tulio, se aprobó la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Un palo. Y me gustaría saber cómo recibes esta noticia. Bueno, con mucha alegría. Y qué bueno que el presidente la promulgó. Era hora. Ya era hora. Señores, yo creo que este era uno de los pocos países en el mundo que no había regulado eso. Yo quiero que tú veas. Yo recuerdo durante la pandemia, mis hijos son abogados, 2 de ellos. Hay una que es economista y es profesora en Stanford. Se me quedó por allá en la bendita universidad. Pero está bien, Pero está está bien, for está all. Sí, pero me da nostalgia. Ahora se le ha ocurrido hacer una maestría en inteligencia artificial. Pero ¿qué te Imagínate. duele más? ¿Que sea economista o que se Muy quedara en bien. Stanford? Las dos cosas. Bien, La- el equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Bueno, pero por lo menos es una ciencia social, Claro. igual que el derecho. Oh. Sí, tienes que conformarte. Mira. Mira, yo recuerdo a mis hijos que las audiencias eran virtuales. Y cuando volvieron otra vez a ponerse, bueno, porque el presidente del Colegio de Abogados armó un lío y, Ay, ay, ay. y hubo entonces Ni que- vamos a tocar el tema y del hubo- colegio y de hubo abogados, entonces, ¿verdad? y hubo entonces que el Tribunal Constitucional no que declaró inconstitucionalidad la virtualidad. Lo que el Tribunal Constitucional falló o dictaminó fue que el Consejo del Poder Judicial no era el competente para regular la virtualidad en ese poder, sino el Congreso. Porque tú sabes cómo son las cosas aquí, que se estaba diciendo que eso era no. Y entonces declara inconstitucional, porque no era su atribución, el reglamento que había aprobado el Consejo del Poder Judicial. Bueno, pues nos fuimos al Congreso, eso fue un pleito, marchas, ahí hubo de todo, pero el Congreso tuvo el valor y aprobó la bendita ley. Que lo que procura es, Alex, que el sistema judicial en la República Dominicana, simple y llanamente, se ponga a tono, medianamente Más o menos. a tono a los demás poderes judiciales en el mundo. Aquí hay otra cosa. Es imposible tú renunciar a la virtualidad ya hoy en día. Claro. Eso es imposible. Como Es más, decías antes, a lo inevitable hay que darle la bienvenida. por supuesto que sí. Por ejemplo, nosotros hicimos un seminario sobre inteligencia artificial se llamaba Derecho y Tecnología. Los contratos inteligentes vienen ya. 100%. Me ha tocado. La firma digital, Firma digital. También. la firma electrónica, que son dos cosas diferentes, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes que uno, cuando hace esos congresos, vienen gente de fuera, Ay. verdaderos expertos. Bueno, Que aquí no, ¿qué? Todavía. no, ellos lo que decían, ¿cómo es posible que en un país
que probablemente tiene los medios de comunicación tan avanzados como cualquier estado de Estados Unidos. Y es verdad. Aquí todo el mundo tiene un celular. Sí, es verdad. Hasta quien te lustra el zapato tiene un celular. Hay más celulares que gente. Los coqueros tienen su celular. Oye, qué bueno. Claro que sí. Porque eso es un acceso a todo. ¿Y cómo es posible que nosotros en el Poder Judicial, nosotros renunciáramos a la virtualidad? Eso no tiene ningún sentido. Y me decía uno de los profesores, un español, hablando de la bendita inteligencia artificial. Ya en Japón hay consejos de empresas que quien la preside es un programa de computadora. Ya tú sabes. Ay. Oye, ¿por dónde va esto? Entonces, ¿cuál es el conflicto que se da? Y hacia allá es que nos vamos a tener que enfocar. Que tú tienes que regular eso. Pues nosotros ya nos vamos a poner en eso. Muy bien. Porque tenemos que estar en el mismo tono que están los demás. Claro. Este es un país que ya se conoce en el mundo entero. Imagínate tú que oía yo al ministro de Turismo hoy decir que en los 6 primeros meses vinieron más de 6 millones de turistas. ¿Qué es lo que te quiero decir eso? Que aquí van a venir más turistas que lo que vivimos en este país. Oye, esa es una buena noticia. 100%. Así nos es. encanta escuchar eso. Servitulo, nos quedan 3 minutos, pero no quiero que nos vayamos sin que hagas por lo menos una mención mínima a lo que dejaste antes de la pausa, el tema de la necesaria revisión de la ley de compras y contrataciones. Hacías una aseveración que yo fuerte, pero muy real. Fuerte, pero real. que si no se hace una modificación a esa ley, este gobierno podría... No, a la administración, esta administración. A esta administración, este gobierno podría terminar peor que el anterior. Tenemos 3 minutos nada más. No, muy fácil. Solamente tú tienes que ver, por ejemplo, los umbrales. Tú tienes que ver cómo hay una serie de cosas que se dejó a la interpretación del órgano rector, que es la Dirección de Compras y Contrataciones. En administraciones pasadas, la interpretación que se le dio a la ley es que personas vinculadas al Estado podían hacer negocio con el Estado. Vimos lo que pasó. Sí. Ustedes saben el conflicto ético que tiene eso. Por ejemplo, y tú lo sabes, yo sé que yo voy para el purgatorio. O sea, yo no te digas por qué. Ahí voy a durar 3 meses. Estoy trabajando a ver si lo bajo a 2. Ahora al infierno yo no voy. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se hacen. Y yo te voy a poner un ejemplo. Ya yo te dije que yo voy para el purgatorio. Sí. Te voy a poner un ejemplo gráfico. Mi hermano es el presidente de la Plaza de la Salud. Y ni a mí, ni a ninguno de mis hermanos, ni a ninguno de mis sobrinos, ni a ninguno de mis hijos se le ha ocurrido hacer una compañía para venderle medicamentos a la plaza. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Claro. O sea, hay cosas que no se hacen, que esa ley permitió. Otra cosa, el tú violar esa ley no tiene ninguna sanción penal. Fatal. Las sanciones que te establece esa ley, la 340-06, la bendita 340-06, ¿tú sabes qué tipo de sanciones son? Administrativa, amonestación. Qué bonito. Pau. Pau. Por eso es que tú ves que eso es un desorden. Y por eso es que tú ves que mucha gente, haciendo un mal uso de la ley, en principio creyó que no le iba a pasar nada. Y miren lo que está pasando. Así es. Bueno, pues está el llamado y estaremos conversando un poco más en una próxima entrega de No se diga más. Servitulio Castaños, gracias por todos los cargos esos larguísimos, se lo sabes, Karina. Yo simplemente te doy las gracias, Servitulio. Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Déjalo en Finjus para que ya, ¿verdad? Déjalo ahí. Vicepresidente ejecutivo de Finjus, te va a ir mejor. Como, te va a ir mejor. Como siempre, muchas gracias por estar en No se diga más, Servitulio. Y a mí me va a ir mejor también. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y señores, yo creo que hemos llegado al final, Dios mío. Hasta aquí nos trajo el camino. Vamos a comer.
¿Será hasta mañana? Por favor, Bye. no se diga más. Chao. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.